Vamos a dar inicio. Buenas tardes, catedráticos, alumnos, público en general y autoridades de la Facultad Judicial que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Lavado de Dinero y Congelamiento de Cuentas para el Combate a la Corrupción que imparte la doctora Lisbeth Padilla. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me permito hacer la presentación de nuestro comité directivo que se encuentra el día de hoy. En primer lugar, la maestra Luisa Larios, presidenta del comité y fundadora de esta facultad judicial. Bienvenida. Licenciada Leticia Larios, coordinadora académica. Bienvenida. Y el licenciado Miguel Ángel Ramírez, administrador general. La Facultad Judicial de Derecho Tributario, como saben, está preocupado por la preparación y la excelencia académica que exige nuestro país. Sabemos, estamos convencidos que el camino para mejorar las condiciones es a través de la enseñanza constante. Por eso, nuestra oferta educativa, que va desde cursos, seminarios, licenciaturas, maestrías y muy pronto doctorados, hace que tengamos un compromiso social. Creemos y estamos convencidos que el éxito personal, profesional y sobre todo social se va a llegar a través del estudio. Es por eso que un tema tan controvertido que necesita el estudio, como es la corrupción y el tema del lavado de dinero, necesita de los mejores ponentes. Nos hemos permitido invitar a la doctora Liz Padilla, que se encuentra el día de hoy, una de las juristas más reconocidas no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y me permito leer una muy breve semblanza sobre la doctora. Ella es analista jurídico del Sistema Nacional Anticorrupción, doctora en Derecho por la UNAM, postdoctora en Ciencias Sociales y Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estancia de investigación en Derecho Penal del Enemigo en la Universidad de Sevilla, actualmente consultora jurídica anticorrupción, estancia de investigación en Derecho Procesal Administrativo en la Universidad de Valencia, España, capacitadora certificada del Sistema Nacional Anticorrupción, además de un gran número de obras escritas y artículos. Es un breve preámbulo y dejemos ahora sí el espacio para que la doctora nos ilustre. Doctora, nuevamente bienvenida, siéntase en casa y le damos las gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Debo estar caminando porque a mí me gusta mucho estar parada, ¿verdad? Porque sentada, como que no. Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes. Agradezco infinitamente a la universidad, a la Facultad Judicial de Derecho Tributario, el hecho de que me haya invitado, que me haya permitido compartir ideas con académicos, con estudiantes y bueno, con estudiosos del derecho. Muchísimas gracias. Y bueno, pues el tema que hoy nos preocupa, un tema que está haciendo que evolucione el Sistema Nacional Anticorrupción, que es específicamente la entrada del derecho penal del enemigo y del derecho del enemigo desde una perspectiva administrativa disciplinaria, desde una perspectiva civil al combate a la corrupción. Pero déjenme explicarles cómo está esta parte. El Sistema Nacional Anticorrupción se implementa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2015. En el año 2015 se reforman algunos artículos, se implementan algunas figuras, pero el más importante, el artículo más importante que se refiere a las responsabilidades de servidores públicos y o particulares es el artículo 109 constitucional. 109 constitucional, que en la fracción primera nos habla del juicio político, en la fracción segunda nos habla de las responsabilidades penales, y en donde específicamente en el párrafo segundo de esa fracción segunda nos habla de uno de los dos delitos que se encuentran tipificados a nivel constitucional. Y les estoy hablando del delito de enriquecimiento ilícito. La pregunta básica sería, ¿por qué la Constitución prevé dos delitos? Es más, ¿por qué la Constitución política tipifica a dos delitos? Enriquecimiento ilícito, ya les dije, 109 constitucional, fracción segunda, párrafo segundo, y 16 constitucional, párrafo noveno, delincuencia organizada. ¿Por qué si tenemos muchos delitos
¿por qué esos dos están en la Constitución? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Alguien tiene por ahí alguna idea? ¿Por qué tenemos esos dos delitos tipificados en la Constitución? Les voy a decir. El elemento clave que nosotros como juristas debemos manejar es el artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional, que fue reformado el 10 de junio del año 2011 y que se refiere específicamente a una materia, la columna vertebral del derecho mexicano, son los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿verdad?, a diferencia de como casi siempre nos enseñan, los derechos humanos los dividimos en dos. Así como en dos dividimos el derecho penal, así como en dos dividimos el derecho administrativo, así como en dos dividimos el derecho laboral, por ejemplo. Así como en dos dividimos también el derecho civil. Les estoy hablando de los elementos de corte garantista, es decir, derechos humanos garantistas, y el segundo bloque. Y este es el bloque que nadie quiere ver. Y es el bloque que todo el mundo dice que viola derechos humanos. Y es el bloque que todo el mundo dice que viola la presunción de inocencia. Y es el bloque, ¿verdad?, que todo el mundo rechaza, como que es el patito feo del derecho, ¿no? Es decir, los derechos humanos desde una perspectiva restrictiva. Y ustedes lo pueden constatar en el párrafo 1 del artículo 1 constitucional, cuando nos dice que los derechos humanos serán reconocidos por esta Constitución. Es decir, no nacemos con derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos no son porque seamos, ¿cómo decirles?, biológicos. Los derechos humanos son porque somos personas. Cuando yo hablo de persona, yo estoy yéndome al ámbito jurídico. Los derechos humanos se reconocen, nos los reconoce la ley. Y no hay otro derecho humano que no sea reconocido por la ley. Perdón, ¿ok? Entonces esa parte de justnaturalismo, de que por el simple hecho de que nacemos tenemos derechos humanos, no. Un ejemplo aquí en la Ciudad de México es el aborto, ¿verdad? Es un ejemplo. Entonces, si una ley dice que tienes derechos humanos cuando naces, bueno, la ley te lo está indicando, te lo está reconociendo. Pero si esa ley te dice no, tu derecho empieza desde las 12 semanas de gestación, ¿okay? Entonces es el derecho que nos está reconociendo la ley. Bien, entonces en ese sentido, insisto, la Constitución en el párrafo 1 nos va diciendo que son los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte. Es decir, vivimos en un sistema interamericano de derechos humanos, ¿verdad? Vivimos en un sistema convencional internacional de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Estado mexicano firma un tratado internacional o forma parte de una convención, bueno, pues entonces ese derecho es derecho mexicano. Y está, escúchenme bien, al mismo nivel que la Constitución. La diferencia, lo que diferencia un derecho humano constitucional de un derecho humano convencional, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Yo dije, ya el licenciado está participando, pero no. Estaba dando instrucciones. ¿Cuál sería esa diferencia? Solamente sería formal, porque técnicamente ya es un bloque de constitucionalidad. Ya es un bloque. Ajá. No solamente es formal por decir que técnicamente hay una fuente. Ajá. Sería la única diferencia. Okay. Y la segunda diferencia sería la restricción. Si la Constitución establece una restricción, entonces esa restricción está encima, ese derecho, esa restricción que está en la Constitución estaría por encima de lo convencional. De lo convencional. Muy bien, así es, maestro. Usted es maestro, ¿verdad? Sí. Solo un maestro pudiera tener ese análisis jurídico. Sí, maestro, sí. Fíjense que yo creo que la parte que diferencia esta cuestión convencional y constitucional, es decir, ¿cuándo aplicaríamos uno y otro? Desde una perspectiva de un derecho garantista y una perspectiva de un derecho restrictivo, como usted bien lo dice, es el principio pro persona.
El principio pro persona, ¿verdad?, que nos lo prevemos precisamente en el párrafo segundo del artículo primero constitucional a través de una interpretación conforme que se va a aplicar la norma constitucional o convencional como mejor proteja al sujeto, ¿no? Si la norma constitucional protege más al sujeto, más que la convencional, aplico la constitucional. Y si la convencional protege más al sujeto, aplico la constitucional. Pero aquí tenemos un problema, y el problema es el que nos dice el profesor. El problema es específicamente la parte de las restricciones, porque sigue diciendo la Constitución: estos derechos humanos tendrán las garantías para su protección, es decir, si no nos los observan las autoridades, de acuerdo al párrafo tercero del artículo primero, porque todas las autoridades están obligadas, tenemos derecho a utilizar garantías para protegerlas, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Básicamente, el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, las básicas. Pero luego sigue diciendo, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse. Pregunto, ¿los derechos humanos se pueden restringir? Dice el profesor que sí. Es que el profesor conoce muy bien la norma. La Constitución trae una coma y dice, salvo en los casos, y va con las condiciones que la Constitución establezca. La respuesta es sí. Los derechos humanos se pueden restringir. Pero tenemos otro problema. ¿Dónde vamos a encontrar las restricciones al ejercicio de los derechos humanos? ¿Dónde vamos a encontrar esas restricciones? En la propia Constitución. En 3 lugares, como dice el profesor. 1, en la Constitución, claro. 2, en la jurisprudencia de la Corte. 94 constitucional, párrafo 10º. La jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria. 217 de la Ley de Amparo para todas las autoridades, párrafo primero. Igual, la jurisprudencia de la Corte en sala o en pleno, en salas o en pleno, será obligatoria para todas las autoridades. Y tercero, también encontramos restricciones en los tratados internacionales. Entonces, en la Constitución, en la jurisprudencia y en los tratados internacionales. El problema va a ser ¿cómo vamos a aplicar el principio pro persona cuando se trate de una restricción? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les tengo que decir esto, porque si no, el derecho penal del enemigo no se va a poder comprender. Porque todo el mundo dice que el derecho penal del enemigo viola derechos humanos y eso es una mentira. Ok, cuidado. Los que estén en contra de mi profesor Jacobs, ¿verdad?, que lo tachen de dictador, que viola derechos humanos, es una mentira. Decía el profesor Jacobs, si verdaderamente quieres una sociedad en donde se cumple un Estado de Derecho, hay como que esa salsita, ¿verdad?, que nos está picando la garganta, de donde verdaderamente se cumple el Estado de Derecho, entonces aplique el derecho penal del enemigo. Eso dice Jacobs. ¿Quieres derechos humanos? Perfecto. Aplique el derecho penal del enemigo. Pero hay formas de aplicar. Entonces les decía, el tercer problema es ¿cómo vamos a aplicar el principio pro persona? ¿Cómo? Cuando exista un derecho humano restrictivo, por ejemplo, una restricción al ejercicio de los derechos humanos en las prisiones. 18 constitucional, párrafo 9. Restricciones al ejercicio de la cuestión penitenciaria, prisiones de máxima seguridad, centros especiales de detención, cuando también la Constitución prevé prisiones de mediana seguridad, ¿cierto? ¿Cómo vamos a aplicar el principio pro persona? Se puede aplicar el principio pro persona con un derecho humano restrictivo, ya sea en materia constitucional. Lo podemos aplicar con un derecho humano garantista a nivel convencional. Ejemplo, medida cautelar, 19 constitucional, prisión preventiva oficiosa, 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa sería violatoria del 7.2, porque la privación de la libertad solamente sería en casos especiales y justificándola.
Y la prisión preventiva oficiosa no se tiene que justificar, ¿sí o no? Entonces, podemos aplicar ahí una interpretación conforme a través de un control difuso o concentrado de convencionalidad y dejar de aplicar el 19 constitucional con base en el 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No. ¿Quién más? ¿Quién más? El maestro está participando. La respuesta es no, maestro. La respuesta es no. Les voy a dar la fórmula. La fórmula es la siguiente. Para aplicar el principio pro persona a nivel constitucional con la convencionalidad, tiene que ser un derecho humano de corte garantista constitucional con otro derecho humano de corte garantista constitucional. No puedo aplicar una interpretación conforme con un derecho humano garantista hacia un derecho humano restrictivo, ni tampoco a la inversa. Voy a hacer una interpretación conforme también, con base en el principio pro persona, si el derecho humano está restringido en la Constitución, pero también si está restringido en la convencionalidad. Pero si esa restricción afecta con mayor nivel ¿a quién? Al sujeto. Solamente así. No lo puedo cruzar. No puedo hacer una interpretación conforme de un derecho humano restrictivo con un derecho humano garantista. Eso no aplica. Ni de un derecho humano garantista con un derecho humano restringido. ¿Ok? Cada quien se va con su especie. Bueno, pues el derecho penal del enemigo está en el ámbito de los derechos humanos de corte restrictivos. Para que el derecho penal del enemigo, desde una perspectiva, ¿cómo decirles? Muy legalista, no sea violatorio de derechos humanos, ¿dónde tiene que estar? En la Constitución. En la Constitución, ¿en forma de qué? De derecho humano, ¿verdad? De derecho humano restringido. ¿Y por qué está? Ahora sí me van a poder responder. ¿Por qué tenemos estos dos tipos penales en la Constitución? El delito de enriquecimiento ilícito en el 109, fracción segunda, párrafo segundo, y el delito de delincuencia organizada en el artículo 16 constitucional, párrafo noveno. ¿Por qué? Porque son restricciones al ejercicio de los derechos humanos. ¿Cuál es esa restricción? Punto 1. La reversión de la carga de la prueba. O como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es reversión de la carga de la prueba, son presunciones juris tantum. ¿Verdad? Son presunciones juris tantum. O sea, salvo prueba en contrario. Te está diciendo la Fiscalía, ¿cierto?, que tú estás lavando dinero. Ok, demuestra que no es cierto. Claro que es una reversión de la carga de la prueba. Pero la Corte te dice, no, presunciones juris tantum, de acuerdo al derecho de defensa que tú tienes, ok. No lo demuestras, ok, te vinculan con el mínimo estándar probatorio que ustedes ya saben, te pueden vincular a proceso. Bien, y bajo esa perspectiva, en materia de delincuencia organizada, encontramos la base del adelantamiento de la punibilidad, que es uno de los elementos del derecho penal del enemigo. ¿Qué quiere decir el adelantamiento de la punibilidad? Fíjense ustedes. Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Cuando 3 o más personas se organicen de hecho para cometer los siguientes delitos, y viene el catálogo, ¿verdad?, en materia de delincuencia organizada de los delitos que pudieran entrar. Y aquí tenemos la fracción primera, artículo 400 bis del Código Penal Federal. ¿Ok? 400 bis, Código Penal Federal, y fracción primera del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, ya tenemos que el lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, está dentro del catálogo del derecho penal del enemigo, ¿verdad? Tiene presupuestos de reversión de la carga de la prueba, porque el sujeto tendrá que demostrar la licitud del capital, ¿ok? Y bajo esa perspectiva, les quiero comentar que en materia de derecho penal del enemigo, ni siquiera se requiere el resultado material.
se adelanta la barrera de la punición, de tal suerte de que antes de que el sujeto cometa la conducta, lo privo de la libertad por simple sospecha para investigarlo o para procesarlo. 16 constitucional, párrafo octavo, arraigo. 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, arraigo. ¿Ya te diste cuenta? Es un adelantamiento de la punibilidad. Es lo que el profesor Jacobs llama el lado silencioso del derecho penal. Pero no todos los delitos, dice Jacobs, pueden entrar al derecho penal del enemigo. No. Eso forma parte del funcionalismo jacobsiano. El funcionalismo jacobsiano tiene 3 elementos básicos. El más importante es la sociedad. Nosotros, hagan de cuenta que todos los que estamos aquí somos México. Nosotros somos la sociedad. Para el derecho, nosotros somos la sociedad. Y si tú quieres pertenecer en esta sociedad, por supuesto que trae por ahí elementos teóricos de Hobbes, de Rousseau, de John Locke, ¿no? Las teorías del contrato social. Trae otros elementos, ¿no?, ya más fuertes, como de Feuerbach, como de Boltzmann, que ahorita se los voy a comentar. Y entonces dice Jacobs, a ver, ¿quieres pertenecer en esta sociedad? ¿Todos quieren pertenecer a la sociedad? ¿Todos? ¿Sí o no? Bueno, tienes que comportarte de acuerdo a qué, a como todos nosotros lo digamos, todos. ¿Ok? Por ahí también trae elementos de la teoría de la acción comunicativa de Georgian Habermas. Es decir, un derecho va a ser ético siempre y cuando todos conozcamos cuál es la finalidad y cuáles son las consecuencias. Si yo sé que tocar este micrófono va a traer como consecuencia que me mochen la mano, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ok. Si hay uno que está en desacuerdo, no puede ser una norma ética. Pero si todos estamos de acuerdo, es una norma absolutamente ética. Y usted que va a ejecutar me tiene que mochar la mano. Porque si no me mocha la mano, está violando la ley. ¿Ya se da cuenta? Porque es lo que todos como sociedad queremos. Bueno, entonces, el segundo elemento del funcionalismo jurídico de Jacobs es la norma. Nosotros nos vamos a dar el derecho, porque sabemos que necesitamos, ¿sí o no? A ver, tenemos necesidad de legislar en materia de secuestro, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos secuestros. Pero si ustedes se van a Francia, no hay un solo secuestro. No tienen necesidad de legislar en materia de secuestro, o las penas son muy bajitas. Fíjate las realidades, o sea, tenemos que checar nuestra realidad social. Punto 3, el elemento tercero del funcionalismo jacobsiano, la persona. La persona que son cada uno de ustedes. Pero a ver, dice Jacobs, no confundan. Igual a mí me pasa porque yo estoy en foros y de repente hablo de la no persona. Y cuando hablo de la no persona, bueno, ya me quieren colgar. Se me quieren aventar al cuello a la yugular para sacarme toda la sangre porque estoy tratando a las personas como no persona. El concepto de persona en el derecho penal del enemigo, por lo menos el derecho penal del enemigo del profesor Jacobs, es un concepto eminentemente jurídico. Nada más. No tiene que ver con lo religioso, no tiene que ver con la cuestión romántica, no. Eres persona. Persona en el sentido de que cumples la norma. No cumples la norma que nosotros nos estamos dando, ¿en qué te conviertes? En no persona. No persona. No persona. Punto. Se acabó. Es un concepto jurídico. Es lo mismo que patrimonio, ¿ok? Es lo mismo que matrimonio, lo que ustedes quieran. Es el mismo concepto. No cumple la norma, no eres persona. Y dice Jacobs, hay 2 tipos de delincuentes. Los primeros, los convencionales, los que meten la pata, dice Jacobs, meten la pata. A esos sujetos, ¿qué hay que hacer? Pues castígalos. Pero es muy fácil reinsertarlos socialmente. Pero hay otro grupo que son extremadamente peligrosos. Y estos sujetos es muy difícil de que los eduques. ¿Por qué? Porque les gusta matar. Dicen que por ahí el perfil criminal, el peor, es el del secuestrador, ¿no? ¿Verdad? Les gusta hacer sufrir. Ellos no tienen problema. Pueden poner aquí una bomba
y decía por ahí Claude Roxin, para los que son roxinianos, dice Claude Roxin, por ningún motivo se puede admitir la tortura. ¿Cómo ven? Eso dice Claude Roxin. Hay muchos roxinianos, entre ellos mi mejor amigo Eduardo Astray, que también es investigador en derecho penal del enemigo, pero él está por el lado de Claude Roxin. Dice Eduardo Astray, si no, por ningún motivo se puede permitir la tortura. Y dice Jacob, no, discúlpame, sí se puede permitir la tortura. Supongamos que tenemos aquí un sujeto con una bomba, y esta bomba tiene 2 horas para estallar. Esta bomba nos va a matar a todos nosotros. Y para que nos dé la clave lo tenemos que torturar. ¿Qué vamos a hacer? No, pues hay que protegerle sus derechos humanos, ¿no? No, porque no, que por ningún motivo se puede. No, nos sacrificamos todos, doctora, en nombre de los derechos humanos. ¿No? Dice Jacobs, no, espérame tantito. O sea, todo depende del tipo de situación de que se trate. ¿Ok? Si estás hablando de actos terroristas, derecho penal del enemigo. Si estás hablando de secuestro, derecho penal del enemigo. Si estás hablando de trata, derecho penal del enemigo. Si estás hablando de narco, delitos contra la salud, derecho penal del enemigo. Pero si estás hablando de defraudación fiscal, ¿será necesario el derecho penal del enemigo? Para que esa conducta pudiera estar dentro del derecho penal del enemigo, debe causar tal daño a la sociedad que la puede desestabilizar. Yo les pregunto a ustedes, ¿la defraudación fiscal puede desestabilizar al Estado mexicano o a la sociedad mexicana? Les voy a decir algo, tenemos normas. El 92 del Código Fiscal de la Federación, ¿verdad?, tiene un procedimiento penal sui generis para los delitos fiscales. Primero, ¿qué es la defraudación fiscal? La defraudación fiscal 108 del Código Fiscal de la Federación nos dice que es no pagar correctamente tus impuestos o dejar de pagarlos. Eso es la defraudación fiscal. Lavado de dinero es otra cosa, o sea, no se confundan. Lavado de dinero es otra cosa, es la defraudación fiscal, estamos hablando. Y entonces nos dice que hay una defraudación fiscal equiparada, arriba de los 7 millones más menos, cuya pena mínima son 3 años y la máxima son 9 años. Y este artículo 92 que yo les platico tiene un procedimiento penal sui generis y nos dice, a ver defraudadores fiscales, si tú pagas al fisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o sea, a través de la Procuraduría Fiscal, estuve en la Procuraduría Fiscal hace 2 días, ahorita les platico. La Procuraduría Fiscal puede solicitar el sobreseimiento. ¿Por qué? Porque no nos interesa que estés en la cárcel, defraudador fiscal. Nos interesa ¿qué cosa? Recuperar activos. Mis vidas, por favor. ¿Saben qué me dijeron en la Procuraduría Fiscal? Traigo testigos, yo no lo reviso. No me importa, doctora. Bueno, casi se avienta al piso. No me importa, yo no quiero el dinero, quiero que estén en la cárcel. Pero, ¿por qué? Quiero desmantelar todas las organizaciones criminales. O sea, ¿tú crees que porque el Chapo está en Estados Unidos ya se desmanteló el cártel de Sinaloa? Sigue siendo la 5ª potencia económica mundial. Después de la mafia rusa, la mafia italiana de Italia, la mafia italiana de Nueva York y la yakuza japonesa. Por encima de cualquier estado-nación, tienen un poder económico terrible. Son las potencias económicas en el mundo. Entonces, tu hipótesis 1, fuente, revista Fortune, si lo quieren buscar. Ok, entonces, punto 1, por el hecho de que tú metas a la cárcel a un defraudador fiscal que esté ligado a una organización criminal, pues lo siento mucho, creo que en ese sentido no se va a poder desmantelar. Punto 2, si está con otra organización criminal en materia de delincuencia organizada, mi vida, ya tenemos aquí en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 4, los
5 delitos más criminalizados del país. ¿Cuáles son? Los 5 más criminalizados: secuestro, trata, narco, huachicol y lavado de dinero. ¡Tarán! Lavado de dinero. ¿Ya te diste cuenta? Lavado de dinero. ¿Están lavando dinero? Ok, entonces sigan la ruta del dinero, ve viendo cuáles son las cabezas, aplica las técnicas especiales de investigación, 11 bis 1, intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, testigos protegidos, agentes infiltrados, seguimiento de personas, ¿verdad? Y vas a ver si no. Compra testigos protegidos. ¿Qué quiere decir que los compres? Aplícales un criterio de oportunidad, ¿verdad? Aplícales un criterio de oportunidad, protégelos y recupera activos. Y todavía les digo que, ok, bien. Supongamos que los metes a la cárcel, ¿no? Los metes a prisión, con una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, porque es delincuencia organizada. Les estoy hablando de la reforma penal fiscal, que el 8 de noviembre ya se publicó en el diario oficial. Es esto. Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, fracción 7 bis y 7 ter, ¿no? Supongamos que sí. ¿Cuál es la mínima en materia de defraudación fiscal en ese sentido? La que ellos están buscando, la calificada. Son 3 años la mínima. Como se trata de delitos que no están dentro del artículo 4, los más criminalizados, la mínima no son de 20 a 40, sino es de 8 a 16. Entonces son 8 más 3, ¿cuánto es? 11, ¿no? Supongamos que yo quiero un procedimiento abreviado. Un abreviado. 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo podemos hacer, párrafo 3. En cualquier otro delito, incluidos los de delincuencia organizada, se le quitará 1/3 de la pena. ¿Cuántos años se le quita? ¿Cuántos serán? ¿8 cacho? ¿8? ¿O 7? 8. Estamos hablando de 7 millones de pesos, por supuesto, más, no, bueno, o sea, me estaban diciendo de 40 y tantos millones de pesos. Ok, bueno, voy a reparar el daño. ¿Pero en qué medida voy a reparar el daño, amigos? En la medida en el que la Fiscalía tenga datos de prueba. De acuerdo a los datos de prueba que tenga la Fiscalía, yo ya voy a saber, porque ya me formuló imputación, ¿verdad? Es más, hizo el descubrimiento probatorio y yo todavía, antes de la audiencia intermedia o en la propia audiencia intermedia, puedo solicitar el abreviado, ¿sí o no? ¿Cuánto es? ¿8 años? ¿7? 7 años, 1/3, 7 años, 7 años. De acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal, creo que sí, se me va un poquito el nombre de esta ley, ahorita Mimi me dice, la Ley Nacional de Ejecución Penal dice que si cumplo la mitad de mi condena, me puedo ir. Los únicos 3 delitos donde no aplica es extorsión, trata de personas y secuestro. Todos los demás se van, hasta los violadores, todos, delincuencia organizada. Sí. ¿Cuántos años voy a estar en prisión, en una prisión de máxima seguridad? 3 y medio. Y me llevo 48 millones de dólares en una prisión de máxima seguridad. Ni me van a molestar mi vida. Le tengo más miedo aquí al Reclu Norte, porque ahí estamos con toda la población. Ah, no sé, ahí sí me pueden meter cuchillo y todo, ¿no? Cuchillo para matarme. Sí, no para otra cosa, licenciado, no. Cuchillo para matarme, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, sale barato y se convierte en un verdadero negocio. ¿Ustedes creen que con esta reforma penal fiscal van a poder, primero, parar el fraude al fisco? Si lo quieren hacer desde esa perspectiva. Segundo, eliminar la cuestión de las células delictivas. No, por favor. No, para nada. Pero el problema con el derecho penal del enemigo, ¿cuál es? Que no se aplica correctamente. El derecho penal del enemigo en México, quiero decirles, que es el derecho penal del enemigo más fuerte de todo el mundo. Ajá. Miren nada más. Más fuerte incluso que Alemania. Es más, el profesor Jacobs hace una crítica y lo hace en un libro que se llama
criminalidad organizada, que hace referencia especial a México, lo venden aquí, dice, es Flores Editor y Distribuidor, la editorial. En ese libro de criminalidad organizada, Jacobs hace una crítica, dice, oye, no, México, cálmate, yo te estoy hablando del adelantamiento de la punibilidad, de tal suerte de que antes de que el sujeto cometa la conducta, es decir, antes de que esa bomba la pueda realizar o la pueda programar, lo detengo para que no la programe, ¿no? Pues Jacobs dice, México, te pasas, ese artículo que tú tienes, el 2 ter y el 2 bis, me sacan de onda. Eso fue el 28 de junio del año 2016, que se insertan a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Por qué lo hicieron? No lo sé, pero cuidado con esos artículos. Porque estos artículos, en especial el 2 bis, te habla del adelantamiento del adelantamiento. O sea, Jacobs te está pidiendo la organización, porque te está hablando de injustos sistémicos. Si ustedes se organizan para secuestrar a alguien y tú lo secuestras, tú lo cuidas, tú le das de comer, tú le pides a la familia, por ese simple hecho a todos los van a condenar igual, porque son injustos sistémicos. No puede haber una individualización de la pena. Es lo que te dice Jacobs. No, todos se van igual, porque es delincuencia organizada. Pero tiene que haber organización. Tiene que haber una planeación. No, el 2 bis dice, cuando 3 o más personas acuerden o se acuerden el concierto, no quiere decir que se vayan a un concierto, así se la ley, acuerden el concierto. O sea que acuerden organizarse, por ese simple hecho, el delito de delincuencia organizada se consuma, con el simple hecho de que lo acuerden. ¿Sabes qué? Nos vemos en tal día, estoy planeando esto, ¿qué te parece? Tal. No nos estamos organizando, ni nos hemos visto, pero por ese simple hecho, a través de una intervención de comunicaciones, ese puede ser el mínimo estándar probatorio para una vinculación al proceso. Pero el 2 ter está peor. Yo les digo a mis alumnos y a todos aquellos que les doy clase de funcionalismo, les digo, cuidado, porque en México ser delincuente organizado es como los leprosos. Te tocan tantito y ya te contagiaste. El 2 ter está peor, que dice, cuando una persona, aunque no pertenezca a la organización criminal, realizando actividades ilícitas u de otra naturaleza, ¿cuáles son esas actividades de otra naturaleza distintas a las ilícitas? Lícitas, ¿quién dijo? Así es, maestro, ¿cómo ven? Litigante. Así es litigante, ¿cómo ves? Así es litigante. Lícitas. Así te dice la Ley Federal. Si quieres, ábrela, sin bronca. O sea, actividades ilícitas u de otra naturaleza que pudieran contribuir a la finalidad. O sea, no quiere decir que ya contribuyeron y que se realizó, no. Que pudieran contribuir a la finalidad delictiva de la organización criminal. Por ese simple hecho se van con las mismas penas del artículo 4. Es decir, si tú eres contador, por eso el problema de esta reforma penal fiscal, que los contadores están temblando. Porque si tú eres contador y no sabes que tu cliente se dedica a lavar dinero, no está realizando correctamente, no te está dando correctamente los elementos para hacer las declaraciones, ¿qué crees? Te vas con ellos. Porque estás haciendo la contabilidad. ¿Ya se dieron cuenta cómo está? ¿Cuáles son las diferencias entre el derecho penal garantista y el derecho penal del enemigo? El derecho penal garantista se persigue en retrospectiva, es decir, antes de que al sujeto se le pueda imputar, formular imputación sobre la conducta o incluso investigar, tiene que estar ya el hecho delictivo consumado. Homicidio, tiene que estar el muerto, ¿verdad? No te puedo investigar porque vas a matar a la maestra, pues ¿cómo? Tiene que estar muerta, ¿no? Homicidio en grado de tentativa es otra cosa, pero también hay acciones. El derecho penal del enemigo se persigue a futuro, en prospectiva. Ya les dije, adelante el estadio de la punibilidad, y en México todavía nos vamos más allá.
Adelantamos el adelantamiento de la punibilidad. La crítica que hace el propio profesor Jacobs a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En el derecho penal garantista existen muchas medidas cautelares. La medida cautelar periódica, la económica, ¿no? La prisión preventiva justificada. En el derecho penal del enemigo solamente hay medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. En el derecho penal garantista, ¿cómo prescriben las penas o el ejercicio de la acción? Sumas la mínima, la máxima y la divides entre dos, ¿no? Enriquecimiento ilícito, la mínima 2, la máxima 14. 2 más 14, 16. Entre 2, 8 prescriben, ¿no? Fíjate, los ministros duran 15 años. Casi 2, les prescriben dos enriquecimientos ilícitos, 2 conductas, ¿no? Bueno. En el derecho penal del enemigo, de acuerdo al artículo 6º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, dice que la prescripción de los delitos que se encuentran en el catálogo del artículo 2 se duplicará. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, en materia de defraudación fiscal, la mínima son 3 años, ¿no? Más 8, ¿cuánto es? 11. La máxima son 16, más 9, 15. 16 más 9, 15, ¿sí? Oiga, yo solamente sé matemáticas para cobrar, litigante. Me está confundiendo. Ok, a ver otra vez. 11 y 25, ¿no? 11 más 25, ¿cuánto es? 36. ¿36? Seguro litigante. Entre 2, 18. Pero como es delincuencia organizada, lo multiplicamos por 2. En 36 años prescribe, ¿qué crees? Y ni siquiera te has organizado. Pues, ¿qué te digo, maestro? Chécalo. ¿También maestro litigante o estudiante que eres? Litigante. Chécale. Ni siquiera te has organizado. Y te prescriben 36 años. Esta es la defraudación fiscal. Por supuesto que no admite criterios de oportunidad. No hay criterios de oportunidad. ¿Ok? Salvo el que prevé el 20 constitucional, apartado de fracción tercera, testigos protegidos. ¿Ok? Puedes proteger testigos, que eso es, ahorita les voy a platicar lo que están haciendo en materia de anticorrupción para proteger a los corruptos desde una perspectiva práctica. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo conviertes en testigo protegido, ¿ok? Que declare en contra del otro, si los dos participaron, y a ti te perdono. No te perdono, sino más bien depende en qué momento procesal lo hagas de acuerdo al 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Bueno, pues igual y no te inicio investigación, o te quito delincuencia organizada y nada más te dejo lavado, y así nos vamos a ir bajando tu pena. Ya no estás en una prisión de máxima seguridad, te vas con toda la raza allá al Reclo Oriente. ¿Aquí te toca? Norte, ¿no? Ah, bueno, está cerquita, ahorita a ver. Así más o menos, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que se puede hacer en delincuencia organizada. Ahora, otra cuestión. En materia de delincuencia organizada, acuérdense, son prisiones de máxima seguridad. Ya les había comentado. Prescriben, solamente son algunos delitos, se adelanta el estadio de la punibilidad, la carga de la prueba se revierte. Tú tienes que demostrar que no te organizaste o que no te ibas a organizar. Ahora, ¿ya ha entendido este derecho penal del enemigo? ¿Alguien tiene dudas? Sí. A ver, por lo que comenzamos a platicar, entonces no es materia de un amparo porque estamos hablando precisamente de derechos, de garantías restrictivas. Creo que sí, porque el derecho penal del enemigo también tiene que ser apegado al debido proceso. Es que debería de ser materia de un amparo precisamente. Pero depende en qué. Si tú lo quieres, si tú quieres hacer tu amparo con respecto a compararlo con un derecho garantista, tu concepto de violación me parece que sería erróneo. Simplemente no he sido ni oído ni vencido en juicio, ya estoy detenido, ya tengo mis bienes congeladas, mis cuentas y todo. Entonces, sí, pero espérame, es que ahí es otra cosa. El derecho penal del enemigo no te detiene por congelamiento de cuentas. El derecho penal del enemigo te detiene, ¿por qué? Por defraudación fiscal. El derecho penal del enemigo te detiene por lavado, entre los delitos que trata, etcétera, secuestro, todos los que están ahí, ¿no? Por eso
Por eso te detienen en el derecho penal del enemigo, no por el congelamiento de cuentas. En el congelamiento de cuentas, mi querido, ¿tú qué eres, Mike? Litigante. Ahí sí, te voy a decir por qué ahí sí. Porque quien hace el bloqueo de cuentas es el titular de la UIF. El titular de la UIF que requiere darte el derecho humano de garantía de audiencia. ¿Por qué crees que están perdiendo todos los asuntos? Sí, pero están ganando los amparos. Se tardan 2 años o 3 años en resolver eso, en la UIF. No, pero tú a tus amparos los mueves. Tú eres litigante y estoy segura que tú vas a mover tu amparo en 3 meses o 2. Claro. ¿No? Entonces, espérame. Fíjate lo que están haciendo. Ya he entendido este derecho penal del enemigo. Fíjate lo que está haciendo. No quiero decir el gobierno de la República, quiero decir el Congreso. Porque ellos son los que hacen las leyes, ¿no? Empiezan a hacer reformas con base en el derecho del enemigo. ¿Cuál es esta reforma a la que tú te refieres? La de la ley de instituciones de crédito. En la ley de instituciones de crédito que le da las facultades a Santiago, el de la UIF, para bloqueo de cuentas, están metiendo un procedimiento para darte el derecho humano de audiencia, la garantía de audiencia. Pero siguen bloqueando, por eso te digo que ahí sí procede, siguen bloqueando. ¿El argumento cuál es? Se les ha pasado ponerlo en la Constitución. Y aún así, mañana vamos a dar una plática que los invito, que va a ser gratuita. Mañana va a estar conmigo un especialista en derechos humanos y él trae unas buenas ideas, por eso lo invitamos, ¿verdad? Por eso lo invité, porque no invito a cualquiera, le traes buenas ideas. ¿Dónde? Va a ser en el Congreso, en San Lázaro, de 5 a 8 de la noche. De 5 de la tarde a 8 de la noche, entrada libre. Quien llegue primero es el que entra. Tenemos más de ¿cuántas solicitudes? Más de 700 solicitudes y lugares para 350 personas. Pues como vayan llegando. Y me dijeron los diputados, pues que se queden parados, doctora. Ah, bueno, está bien, ¿no? Ahí se sientan o se van cambiando el lugar media hora y media hora, ¿no? Para que vayamos capicheando. Ahí sí. Bueno, yo te lo manejo muy legalista, el asunto. Entonces, te sigue bloqueando cuentas la UIF en esa reforma del 116. Esto es para todos. Y cuando tú, sujeto quejoso que te bloquean las cuentas, te percatas de que tienes tu cuenta bloqueada, tienes que hacer una petición. Tú, o sea, no te notifican, Tú tienes que hacer una petición hacia la UIF y decirle que te abra un procedimiento. ¿Un procedimiento para qué? Para demostrar que es el derecho del enemigo. Por eso les digo que es en materia administrativa, es en materia civil. Ahorita les voy a hablar de la ley de extinción de dominio. Entonces, esto es un procedimiento administrativo porque es ante la propia UIF. Para demostrar en una sola audiencia, tienes que manifestar lo que a tu derecho corresponde. Con respecto del bloqueo, punto 2, tienes que presentar pruebas. Punto 3, tienes que alegar en esa audiencia. ¿La cual te la dan? Sí, ay, perdóname. Ay, pobrecita. La cual te la dan 5 días después de que tú lo solicites. Dentro de los 15 días después, la UIF va a emitir una resolución y va a determinar si de acuerdo a las pruebas de tus manifestaciones que hiciste son suficientes para desbloquear las cuentas o las cuentas siguen bloqueadas. Sí, y las cuentas siguen bloqueadas. Si la cuenta sigue bloqueada, ¿qué crees que va a poder hacer Santiago? Extinguirte en dominio de las cuentas, mi amor. Y en la extinción de dominio tenemos 3 figuras portales. Derecho civil del enemigo. Porque la buena fe se presume, ¿no nos enseñaron eso? Pues el artículo 15 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio te dice, para que tengas derecho a esa presunción, o sea, ¿cómo que para qué tengo derecho? Si es un derecho inherente. Sí, pero la extinción de dominio es otra cosa. ¿Vamos bien? Entonces tienes que cubrir los elementos que prevé el artículo 15. Y dentro de esos elementos es que tú debiste haber denunciado antes de que iniciara una investigación en materia penal o una investigación la UIF por lavado o una investigación en materia administrativa disciplinaria por corrupción, tuviste que haber denunciado antes de que se te pudiera iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Ahora, violatorio de derechos humanos, claro que sí.
¿Por qué? Porque te bloquean tus cuentas y no hay un proceso que te respalde. Si hay un proceso penal, sin lío. Si hay un proceso de extinción de dominio, sin lío. Y eso es una jurisprudencia de la Suprema Corte. Ahí sí se viola derecho humano. Pero el derecho penal del enemigo es otra cosa. El derecho penal del enemigo sí está en la Constitución. Sí es una restricción. Y sí tienes el derecho de defenderte. Pero de acuerdo al impacto que causa una conducta en ese sentido, por eso te restringen los derechos humanos. Basta que lo planees. Porque si tú estás planeando secuestrar a una persona, ok, se te tiene que detener por el tipo de impacto que implica para la sociedad mexicana el secuestro. Ajá, o sea, no es lo mismo, insisto, la defraudación fiscal para mí no debe estar ahí. Para mí no debe estar ahí. Al contrario, ¿qué van a hacer? No vas a recuperar activos, vas a tener gente en la cárcel, se van a ir, por lo que yo ya les platiqué, ¿no? La parte de los abreviados, etc. No vas a hacer nada. Al contrario, vas a bajar la economía del país. Creo que por ahí va. Si es en materia jurídica. Si es para cuestiones de quitar a los empresarios que yo quiera y traerte a los que yo quiera, ese es otro show. A ver, cuidado, son varias cosas. Ahora sí, por favor. En la ley que está mencionando, doctora. ¿Cuál? ¿La de instituciones o la de extinción? La de delincuencia organizada. ¿Dónde está previsto el procedimiento ante la UIF para llevar el procedimiento que mencionas? No, el procedimiento ante la UIF que te estoy diciendo, litigante, está en la ley de instituciones de crédito. Okay. Va a estar, todavía no lo admiten, lo han parado en el Congreso, pero ya no tardan en admitirlo, eso es lo que te digo. Y va a estar en el artículo 116 bis de la ley de instituciones de crédito. ¿Se proyecta? No, ya está la propuesta de ley. De hecho, ya la Cámara de Senadores ya lo aprobó y está en la de diputados. ¿Ok? Ajá, sí. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, en materia de extinción de dominio, ya les dije cómo se tienen que defender para el bloqueo de cuentas, licenciado. No hay un proceso que te respalde. Te están violando tu garantía de audiencia. ¿Por qué? Porque te la bloquean antes. El argumento es que si no las bloqueamos antes, sacan todo el dinero. Pues necesita, entonces se convierte en otro delito, ¿no? Y ya donde llegue se convierte en delincuencia organizada. O sea, que no tienes a la gente para. Quieres todo facilito, ¿cierto? En extinción de dominio, Ley Nacional de Extinción de Dominio, marzo. En marzo, no sé por qué les encanta hacer tantas reformas. Marzo del 2019 de este año. Ok, reforman el 22. Reforman el 22 y en el 22 agregan todos los delitos cometidos por hechos de corrupción, todos los delitos cometidos por servidores públicos, encubrimiento, más aparte delincuencia organizada, trata, robo de personas, secuestro, y también agregan operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, 400 bis. Ya les dije, ¿qué es lavado de dinero? Vámonos a la ley estrictamente, 400 bis. Cuando por sí tú o por interpósita persona a través de otro cambies, deposites, transfieras, obtengas, des, transportes, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento, se revierte la carga de la prueba. Se presume que tú tienes conocimiento de que procede de una actividad ilícita. Actividad ilícita sea delito o sea una falta administrativa grave. Todo el resultado económico de un ilícito puede presumirse como operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el fin de ocultar o pretender ocultar el destino de esos bienes o derechos o dineros, lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces, eso es lavado de dinero. Por lo pronto, la Ley Nacional de Extinción de Dominio tiene 3 figuras de muerte, les decía. La primera, una medida cautelar, contenida en el 174 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Una medida cautelar que se refiere al aseguramiento de bienes. Un aseguramiento de bienes es, a ver, pero ¿sobre los bienes de quién? ¿Del sujeto que está siendo investigado? Ah, porque no se requiere un proceso penal, ¿eh? No se requiere siquiera la formulación de imputación. Basta con la investigación. ¿Ok? Basta con la investigación. Basta con que el fiscal tenga un dato de prueba
para que pueda iniciar extinción de dominio. Bueno, vámonos más allá. Si Jacobs de verdad le platicáramos sobre esta ley nacional de extinción de dominio, diría bien, no inventes, ¿qué les pasa, México? ¿No? Vámonos más allá. Con un solo indicio en materia penal sobre los delitos que prevé el 22 constitucional, te pueden aplicar la medida cautelar de secuestro provisional sin necesidad de iniciar el procedimiento de extinción de dominio, sin necesidad de iniciar un proceso penal. Quiere decir que pueden llegar a tu casa, te pueden tocar, señora tal, sí, por favor sálgase de su casa porque vamos a asegurar los bienes. Tiene 24 horas para que se salga. Pero, como que, ¿de parte de quién? Notifíqueme un procedimiento. No. El artículo 74, fracción primera, dice que yo puedo asegurar esos bienes hasta antes incluso de iniciar el procedimiento de extinción de dominio. Absolutamente violatorio de derechos humanos. Imagínate que tu inmueble te lo aseguren con esa medida cautelar y que el Estado ya no lo pueda conservar económicamente. Te aplica el 224, venta anticipada. Venta anticipada. Y a ti todavía ni siquiera te inician un proceso penal. Y a ti todavía ni siquiera te inician un proceso penal. Ni un procedimiento de extinción de dominio. Ya vendieron tu inmueble. Ah, sí. Ah, sí. Chéquelo para que vean cómo está. El amparo, ¿no? De la esposa de Sergio. Así es. Esos amparos deben proceder. Pero si tenemos al Poder Judicial secuestrado, híjole, no sé si procedan. No lo sé. O sea, para que veas los peligros del derecho penal del enemigo. Ese no es el derecho penal del enemigo, ni el derecho civil del enemigo, ni el derecho del enemigo que propone el profesor Jacobs. Cuidado. Un derecho, si nosotros como país no estamos preparados para aplicar el derecho penal del enemigo, se puede convertir en verdaderas dictaduras y en venganzas. Y puedes eliminar del mapa a quien quieras. Sobre todo teniendo a las autoridades secuestradas desde una perspectiva política. Cuidado. Y esto no solamente lo he dicho aquí, lo he dicho hasta en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Y con diputados a mi lado. ¿Ok? Lo he dicho, por supuesto. Y aún así sacaron las normas. Ok, sin problema. Doctora Padilla, ¿puedes checar esto para ver si... Pues ya está, ¿cómo le haces? Es que vamos a ver si lo podemos enmendar. No, bueno. O sea, es la primera, secuestro, aseguramiento de bienes, ¿no? Medida cautelar. Puede ser antes del inicio de la extinción del dominio o después en cualquier momento de iniciado. Segunda, la venta anticipada de los bienes, no solamente los bienes fungibles, los que se echan a perder, no. También puede ser, gracias maestro, también puede ser aquellos bienes que no sean fungibles, siempre y cuando el Estado no los pueda conservar, económicamente los puede vender. Claro, si sales absuelto del proceso penal o del proceso administrativo disciplinario en el caso de corrupción, te regresan, no tu inmueble, te regresan tu dinero después de 4 años. Pero le restan todos los gastos de ejecución. No, sí, claro. Te quedan 1,000, 2,000 pesos para que te vas a cenar rico, ¿no? Te vas a cenar rico. La tercera, creo que es 228 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. La disposición anticipada, esa está peor, de muerte. ¿Qué es la disposición anticipada? Que la Administración Pública Federal, estatal o municipal, si necesitan tu inmueble para el bienestar social, te lo pueden quitar en cualquier momento, para fines sociales. No lo digo yo, lo dice la ley. ¿Ok? Y eso puede ser, insisto, incluso antes de que exista una sentencia en materia de extinción de dominio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2015 se pronunció y dijo: en materia de extinción de dominio, te vas a infartar, litigante. No, tranquilo, por lo voy a decir, ¿ok? Tómalo con calma. No hay presunción de inocencia, porque es de carácter civil, no es de carácter penal. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice: no, eso es una mentira. Eso la podemos aplicar, acuérdense. La presunción de inocencia existe para todas las materias. Aunque tengamos todas estas leyes,
y estén en el ámbito de los derechos humanos del corte restrictivo, dentro del ámbito de investigación que nosotros realizamos al arrastrar pluma con respecto al análisis de todas estas reformas, nos hemos percatado que van en contra de los principios dogmáticos constitucionales. Entonces, por ahí podemos hacer, me parece que unos muy buenos conceptos de violación en el amparo y atacar estas nuevas reformas. Al final del día, creo que estas reformas no están hechas para la recuperación de activos. Miren, si realmente fuera para combatir la corrupción, porque el artículo 16, fracción cuarta de la Ley Nacional de Extinción de Dominio dice que también se puede iniciar el procedimiento, el fiscal anticorrupción puede iniciar el procedimiento de extinción de dominio con información que le dé la autoridad investigadora en materia administrativa disciplinaria, es decir, con respecto a la información de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si eso fuera cierto, no tendríamos fuero para diputados y senadores, ¿verdad? La ley de extinción de dominio no les llega a ellos. A los magistrados no les llega tampoco. Y es lo que yo les decía, me querían mentir, o como decimos en mi pueblo, ¿verdad? Monclova, Coahuila. Me querían dorar la píldora los de la Procuraduría Fiscal. Me decían, es que no, doctora, ya tenemos a los diputados y a los... ¿y qué les van a hacer? Igual, no seas mentirosa, porque eso es materia penal, mi vida. Y en materia penal hay fuero. Entonces no me digas que les vas a tocar un pelo. ¿Qué vas a hacer? Les vas a violar derechos humanos, derechos políticos electorales, y te van a ganar el asunto. ¿Qué necesitamos? Eliminar el fuero, por supuesto, por lo menos en estos ámbitos de corrupción. Entonces, estas normas, amigos, sí van para los empresarios, por supuesto que van para los empresarios, claro. No van para la delincuencia organizada. Si no, Ovidio estuviera detenido. Perdónenme, la verdad. O si no, otro capo estuviera detenido. Ya les dije que nosotros somos la quinta economía mundial. Bueno, no nosotros, más bien el cártel de Sinaloa. Yo estaré detenida, ¿no? Porque se pretendió organizar, ¿no? Nada más por decir eso, no. Ok, entonces, no, estas leyes van hacia el control, del medio para abajo. La parte de arriba se mueve distinto. Bueno, creo que ya se cumplió la hora. Les agradezco infinitamente su atención. Cualquier duda o comentario, está a sus órdenes. Muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Gracias. Gracias. Ya se van los litigantes porque les cierran los juzgados. No se detienen, por favor. Doctora, muchas gracias. Ya, como lo dije en su momento, es un tema que nos obliga a estudiar para no estar preocupados, sino preocupados en qué vamos a hacer con estas nuevas reformas. Me permito que la maestra Luisa Larios, nuestra presidenta del comité, fundadora de esta facultad, nos doy un reconocimiento. Un gusto, Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Ya no hay dudas? No, ¿verdad? ¿Cuáles son las normas constitucionales que dice usted que la última parte que podría ser base para la defensa de los católicos? Ay, eso es mañana. Eso los vamos a dar mañana. 1 hora de eso. ¿Por qué no vas? ¿Y qué creen? No lo voy a transmitir. ¿Me siguen por redes? Sí. Los que no me sigan, síganme. Bueno, no mañana, porque mañana no lo voy a transmitir. Ve. Porque, ¿sabes? Ese tema lo trae muy bien desarrollado el doctor Gonzalo. Entonces, a mí sí me gustaría que él les comentara sobre de eso. No, pues. No hay lío, ellos son los que mandan en los lugares. Sí, les manda aparte la doctora Padilla.
y nadie entra. De 5 a 8. Mañana vamos a dar todo eso. Es un regalo de Navidad de nosotros, para toda la comunidad jurídica. No sé, es que ven muchos despachos, de eso se trata, ¿verdad? De cómo se cambia la norma a través del amparo. A tradiciones de irnos a la Corte Interamericana, irnos a la Corte Interamericana. Entonces es necesario que vayamos todos. No faltes, porque si no, si te lo explico me tardaré unas 3 horas más. Y además, mira, es copyright de Gonzalo. Mejor que del doctor Gonzalo. Mejor que él te lo vaya a decir mañana. Él va a estar mañana, al final. Yo voy a entrar con todo el tema para espantarlos, que él ya los calma. No, hombre, gracias a ti. Te espero entonces mañana. Okay. Sí, por favor. De la ley de extinción de dominio, habla de que hay venta, hay disposición anticipada. Sin embargo, el artículo 3º dice que para que haya una pérdida de extinción de dominio del pérdida del derecho, debe de haber declarada una sentencia de autoridad. ¿Qué opinión le merece eso? Porque la misma ley claro. Por un lado, el artículo 3º dice que debe de haber sentencia, y por otra, como medida cautelar, puede haber venta, disposición de ese bien. Entonces, podemos también combatirlo nosotros como litigantes. Me parece que ese argumento estaría muy endeble, te voy a decir por qué. Porque es una medida cautelar que no tiene como resultado la extinción. Desde una perspectiva fáctica, no jurídica, sí te lo están extinguiendo, pero desde una perspectiva jurídica no. Y la medida cautelar, de acuerdo al 102, apartado A, fracción sexta, párrafo segundo, la medida cautelar es una restricción al ejercicio de los derechos humanos. Y entonces la retoma la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la retoma la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras normas por ahí, ¿no? Entonces te van a decir que no, porque es una figura que está ahí y no es una resolución definitiva. Simplemente pues se necesitó por los argumentos que te están diciendo. Pero los principios constitucionales, insisto, que mañana les va a decir Gonzalo, yo creo que eso sí nos pudieran ayudar para esa parte. Sí, pero el argumento así tal cual se me hace muy endeble. Sí, de nada. Sí. Entonces, ¿cuál sería el fundamento legal para combatir, por ejemplo, el tema del congelamiento de cuentas? 14 y 16 constitucionalidad. Garantía de audiencia. Derecho de audiencia, garantía de audiencia. 14 y 16. Y además, ¿qué crees? Que no hay un proceso por detrás, porque dice que nadie puede ser privado de su vida, de su libertad. Es 14 y 16. Y te vas al 8º y 9º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí está. Convenciona, es más, vete a la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que de ahí sacan la figura de extinción de dominio. Y te dice que la figura de extinción de dominio sí, pero únicamente debe aplicarse en materia de delincuencia organizada, no de otros delitos. ¿En dónde? En la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que es la Convención de Palermo. 2005, México. Para la suspensión, de hecho, hay una jurisprudencia, la 87/2019, que habla que se puede otorgar cuando venga de la UIF de movilización. Exactamente, esa está buenísima. Dáselas. ¿Cuál? 87/2019. 87/2019. Habla de la suspensión cuando se debe de otorgar. Si la billetiza está en el litigio, Sí. 87/19. Mimi, anótame esa. 87/19. ¿Qué más? Antes de irme, porque ya tengo hambre. Ahora sí quiero leer al chivito. A luchar por la justicia. A luchar por la justicia, ¿verdad? ¿Más dudas? Muchísimas gracias. Un beso. Feliz año. Gracias, bye bye.